Voy a grabar. Bueno, yo voy a solicitar que me pasen para que yo les pueda pasar ese documento. Está bien, doctora, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta que tengan antes de que iniciemos la continuación de nuestra clase? Sí, doctora, buenas noches, le habla Loida. Dime, Doctora, dime, Loida. consulta. Ayer hacía mención, creo que Antonio y otros compañeros, donde decían de que en algunas revistas o algunos artículos, si bien nos ofrecen cuando llevamos a los buscadores de Zotero o Mendeley, que está dentro de la página del, por ejemplo, yo tengo uno de la página 40 al 48. Sin embargo, los buscadores me ofrece directamente el artículo y no sé en qué página contempla ese, no sé, ese concepto que yo quiero tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a citar a qué número? O sea, en esa parte, porque usted dijo que debemos respetar los números de páginas si estamos haciendo una cita directa, ¿no es cierto? Así se trabaja, pero ahora, ¿cómo asumo o qué hago en esa situación? Necesariamente tengo que buscar la revista o el artículo digital, pero que contemple con sus números de página, como ayer usted mostró. Ya, eso depende. Eso, o sea, depende. Mira, por ejemplo, ayer, en el ejemplo que teníamos, que yo bajé, ¿no es verdad?, del internet, el artículo respetaba, cuando hemos bajado, hemos visto que si bien eran 4 páginas, ¿no es verdad?, eran 4 páginas el documento, sí, en la hoja que nos mostraba, en el PDF que nos mostraba, se encontraba, ¿no es verdad?, el número de página de la revista. Entonces, en ese caso, yo puedo citar perfectamente el número, ¿no es verdad? Pero en el caso de que tú bajes el documento, pero no coincida el número de página, ¿no es verdad? Y tenga otra numeración, entonces tú vas a colocar la numeración que le corresponde al documento que tú has bajado. ¿Bien? Eso necesitas hacer. Por ejemplo, si hubiésemos bajado el documento ayer, ¿no es verdad? Y en la numeración de la página no hubiese estado ese 136, no recuerdo bien el número, ¿no ves? Si no hubiese estado ese número, entonces hubiese tenido que colocar página 2, porque eso es lo que correspondía al documento que bajé, ¿no es verdad? Entonces, Ya. vean eso, ¿no? Ay, Si dime. Pero en este caso, bueno, no aparece el número de página. Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos a los buscadores, estaría dentro de la página del 40 al 48, en el caso mío. Y ahí entonces directamente yo asumo que fuera 1 o 2, lo pongo página 1 o 2, por decirlo así, porque son 4 páginas. Claro, claro. Si no está el número de página dentro del PDF que te baja, ¿no es verdad? Entonces tú tienes que colocar el número que le corresponde, ya sea el primero, el segundo, el tercero, qué sé yo, ¿no ve? No puedes poner un número de 40 o 50 o 42 o 45. No puedes porque no está especificando en el PDF. Sí. Ya, doctor. Lo que pasa es que en ese caso, supóngase que uno tiene el artículo, la revista en físico, y va y busca y no está en esa página 1 o 2 y está entre el 40 y 48. Ese es el detalle, a eso me iba por eso. No hay problema. Si lo tienes en físico, mucho No. mejor, ¿no? Si ustedes tienen en físico o si tienen en la versión digital, además del físico, ustedes pueden ver realmente a qué número corresponde. No, doctora. Entonces, Lo que yo me voy, creo que no me estoy entendiendo, lo que yo me voy es que en la revista digital no me aparece el número de página. Sin embargo, sé que está dentro de la página del 40 al 48, porque así me sale cuando yo lo llevo a Zotero o a Mendeley. Sin embargo, usted ayer decía, supóngase que nosotros lo ponemos página 1 o 2, porque como no ofrece número de página, pero se asume que estuviera en la segunda o en la tercera página. Cuando uno quiere ir a la revista física y quiere buscar con ese título, por decirlo así, con ese autor, y no se encuentra en ese número que se está poniendo 1 o 2. Entonces, por eso que debemos respetar el número de página en el que está el artículo
publicado, nos dijo. Pero si no tengo el número, entonces no hay problema, no va a haber dificultades, no nos van a observar. Puedo poner 1 y 2. ¿Y qué pasa si alguien va y accede a la página, a la revista física y quiere hacer ese cotejo y resulta que no está el artículo? Entonces, eso no es un problema, eso me refería, doctora. Bueno, expresado de esa forma, yo creo que sí, ¿no es verdad? Pero tendrías que, o sea, la consulta mía, la curiosidad mía es, cuando tú bajas, te baja todita la revista. No, doctora, no me baja toda la revista, solo me baja la revista. Y cuando lo bajamos por Mendeley, aparece ahí que la revista está con tal, y estaría dentro de la página del 40 al 48, así me parece. Bueno, Y entonces... páginas 40 al 48, el ejemplar número 55, volumen número 15, todo me sale. Ya, entonces tendrías que respetar esa numeración, de 40 al 48. Si te baja y son 8 páginas, ¿no es verdad? Entonces tu página 1 correspondería a la página 40. Estimo, digamos. Ya, perfecto, doctora. Exacto, Muy exacto. bien, gracias. Muy gentil. Bien, ¿alguna otra duda que hayan tenido? Buenas noches, Dime. doctora. Buenas noches. Buenas compañeras. Quiero un poco acotar a la compañera lo que dijo. Bueno, yo he estado trabajando mucho, investigando acerca de tecnología de paneles solares y, bueno, no hay en idioma español, ¿no? Todas son inglés, 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 y cuando uno descarga un artículo, descarga de la misma forma, ¿no? Te sale desde la 1100 algo a la 1102, ¿no? Entonces, de la misma forma yo quería consultarle. No sé, no lo tengo muy claro. Por ejemplo, si un tribunal decide acceder, le va a direccionar, ¿no? Pero va a encontrar en inglés. Entonces, lo que yo hago, digamos, es hago la lectura en inglés y saco lo más resaltante, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ven los tribunales esa parte? Es lo que no estoy comprendiendo muy bien, doctora. No sé si, por favor, Bien, podría algunos puntos. bien. Gracias. Mira, es importante, ¿no es verdad?, que cuando tú hagas mención a ese documento, por cierto, qué buena pregunta. Recuerdan que la anterior clase, el día de ayer, veíamos que podíamos poner notas de pie de página. Pues bien, he consultado y me indican de que sí, que es admisible. O sea, que ustedes pueden poner una nota de pie de página en sus documentos. Entonces, cuando tú hagas esa mención, pues, ¿verdad? Tú saques las partes más importantes de ese documento que esté escrito en inglés, ¿no es verdad? Tú aclares ahí abajito o al ladito pongas una nota de pie de página, ¿no? Y tú aclares que el documento, ¿no es verdad?, está escrito en inglés y que tú has realizado la traducción al español rescatando, ¿no es verdad?, lo más importante y que atañe a tu tema de investigación. Perfecto, gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta para que empecemos la clase? Ok, entonces Doctora, empezamos. Dime, perdón, una consulta. dime. Entre algunas fuentes, usted dijo, lo más recomendable son fuentes de no más de 5 años atrás, ¿no? Algunas fuentes, por ejemplo, que estoy usando son 2016, pero obviamente si ahorita sí entra, ¿qué va a pasar al año o al siguiente año cuando ya sea la época en la que se comienza a defender? Ahí ya no va a entrar dentro de los 5 años. ¿Cómo puedo manejar esa situación? Ya. Pasa de que yo estimo que tú, y esta es la parte linda, ustedes, esta gestión, este año, ¿no es verdad?, van a defender su marco teórico. O sea, esa gestión tengo entendido que están en las defensas de sus perfiles, ¿no es verdad? Entonces, una vez que aprueben sus perfiles, van a ir a la defensa de su marco teórico. Entonces, tú ya estarías defendiendo tu marco teórico y cuando concluyas tu documento, ese marco teórico ya estaría aprobado. Entonces, no tendrías ningún problema con el año 2016. Gracias.
Ok. Doctora, Dime, una consulta más. claro. Necesariamente hay que buscar información actualizada con 5 años de atraso, porque en mi caso, por ejemplo, le cuento que he buscado mucha información y la mayoría son, pues, imagínense, son del año 85, 90, entonces, ¿qué pasaría, doctorita, ahí si es que no encuentro más, digamos, definiciones de mi concepto técnico, ¿qué llaman? Claro, concepto técnico, pero no hay, digamos, información actualizada, digamos, del Ujú. 2000, 2020 o 18. ¿Qué pasaría, doctorita, ahí? ¿Es válido? Ya. Tú tendrías que, primero, Ujú. recuerdan que les mostré ayer en el documento que yo hacía referencia a un concepto de evaluación educativa bueno, se enunció, se propuso en 1980, ¿no es verdad? Y que yo lo había mencionado, pero que había mencionado que estaba citado por un autor que era Julián Yorga, y que ese documento había sido editado dentro de los 5 años que se estaba solicitando, ¿no es verdad? Ahora lo que yo te propongo es que busques a algún autor que cite ese concepto. En caso de que no lo encuentres, ¿no es verdad? En caso de que no lo encuentres, tú cita al autor, ¿no es verdad? Cita ese concepto y en un pie de página, ¿no es verdad? Tú colocas y aclaras que en la revisión bibliográfica exhaustiva que tú has realizado, no has encontrado una modificación a ese concepto. Eso es lo que tú tienes que señalar en el pie de página. Tú aclaras eso en el pie de página. Ya. Pero y para el trabajo de hoy día, doctora, que hay que enviarle, Ujú. ¿haría lo mismo o honestamente ya sería válido que le pongan nomás el año original, digamos, del anterior? No, no hay ningún problema. Conmigo el trabajo es un ejercicio para que ustedes ¿No? vean bueno, veamos, ¿no? Este detalle, qué problemitas hemos tenido al buscar, si no, o qué hallazgos hemos tenido. Ese es el ejercicio y para que ustedes manejen la construcción del marco teórico. Esa es la finalidad. Tú me lo envías. O sea, conmigo no hay límite de años, puede ser de hace 10, 20 años, no hay ningún problema. El problema va a ser cuando ustedes presenten, ¿no es verdad?, su marco teórico, ahí sí tienen que aclarar, ahí sí tienen que aclarar. Tienen que decir, como te digo, en un pie de página que en la revisión exhaustiva que ustedes han realizado, no han encontrado, ¿no es verdad?, un concepto más actualizado que el que lo tiene ahí, o una teoría más actualizada que no se ha trabajado sobre el tema. Gracias. ¿Ok? ¿La doctora? Víctor Miguel, dime. ¿Doctora, me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, sí. Doctora, una consulta. En caso de mi trabajo, estoy acudiendo a documentación histórica, porque hay Ujú, puntos que hablo sobre la extirpación de las Trías, proceso de los cronistas, entonces estoy abocando a textos históricos, y algunos de estos en físico porque no hay en digital. Además que estoy citando bastante normativa. En este ujú. caso igual aplica ese pie de página explicando de que la fuente de información son documentos históricos y también son documentos legales. Claro que Incluso sí, claro documentos que sí. legales que no son vigentes, ¿no? Documentos legales incluso que no son vigentes actualmente. Ujú. O sea, tú lo que puedes citar, ¿no es verdad? Es aclarar ese detalle, que si bien no están vigentes, pero sí son válidos para realizar, ¿no es verdad?, tu análisis, Ujú. Ya, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿ok? No se olviden entonces siempre colocar, cuando tengan este problema, ¿no es verdad?, esa duda de coloco o no coloco, aclarar en un pie de página. Doctora, buenas noches. Jesús Buenas Rojas le noches. habla. ¿Cómo estás? Dime. Tengo una consulta.
Claro En que la sí, dime. defensa de las tesis, uno de los tribunales, el Ujú, doctor Johnny, me ujú, dijo que el, eh, el tema que estaba proponiendo no es un trabajo de tesis doctoral. El, el tema era necesidad de actualización y mejoramiento del reglamento de tránsito. ujú. Frente a esto he estado pensando y quería hacerle la consulta si hay la posibilidad de hacer el cambio. Un cambio de tema. Sí, Claro que sí, porque tu tema básicamente, lo que te dijo el doctor Johnny es bueno, que no se ha aprobado el tema, ¿no es verdad? Pero te dijo bueno, que tiene que ser aún más profunda, ¿no es verdad? Más compleja tu tesis, porque es una tesis doctoral. El tema es bueno, no es malo, ¿no es verdad? Pero está a un nivel de licenciatura o maestría, pero no está a un nivel de doctorado. Pero un nivel de doctorado, sí o sí, ustedes tienen que proponer algo. ¿Por qué? Porque la tesis doctoral tiene que contribuir a la creación de ciencia, ¿no es verdad? Algo nuevo. Y tiene que ser macro, no micro, ¿no es verdad? Si bien en la tesis doctoral nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos analizando parte por parte, ¿no es verdad? Y vamos a sacar un análisis general para que podamos construir nuestro modelo, ¿no es verdad? O un modelo, si es que proponemos un modelo, ¿no es verdad? Ese modelo va a contribuir a todo un ámbito, ¿no es verdad?, de estudio, ¿no es verdad? No va a ser para una sola empresa, para una sola escuela, sino va a abarcar, ¿no es verdad?, todo un ámbito, ¿bien? Por eso era la observación que te hacía el doctor Johnny, que bueno, necesita ser más compleja, necesitas, por ejemplo, podría ser, a ver, ¿qué propuesta se hizo? eh, Ah, yo tengo una nueva propuesta. dime. Análisis del actual procedimiento de inspección técnica vehicular y elaboración de una propuesta reglamentaria. Ya. Ahora yo te digo, el análisis, ¿no es verdad? Eso ya sí o sí tú lo vas a realizar en tu diagnóstico, ¿no es verdad? Ya. Entonces eso ya está inmerso dentro de tu trabajo de investigación, sí o sí. Ahora, la propuesta de un reglamento, ¿me dices? Sí, propuesta reglamentaria para el procedimiento de inspección técnica vehicular. Eso podría ser, pero tendrías que mejorar tu tema, hacerla un poquito más compleja, porque ¿cuál va a ser tu aporte? El reglamento. O sea, eso, además de eso, tendrías que proponer algo más, un plus más. Tendrías que darle un plus más. No quedarte solamente en proponer el reglamento, ¿no es verdad? Habría que darle un plus más. Con ese plus estaría bonito, quedaría bonito tu tema. Ya, muy bien, gracias, doctora. ¿Ok? Bien, entonces empezamos con la clase, con el módulo, ¿no es verdad? Perfecto. Les voy a compartir la pantalla de donde nos habíamos quedado. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Bien, nosotros habíamos visto estos días, ya habíamos visto el estado del arte, ¿no es verdad? Habíamos visto que el marco teórico conceptual lo íbamos a dividir en dos. Tenemos el marco teórico
Y ahora lo que vamos a ver es el marco conceptual. Ay, ¿qué pasó? Bien, tenemos el marco conceptual. Bien, entonces, ¿qué decimos del marco conceptual? ¿Cómo hacemos para que esto se suba? Yo creo que sí, ya se sube, ¿no? Ya no se sube. Bien, ¿qué decimos? Que mientras que el marco teórico se constituye en un cuerpo de elementos teóricos de diferentes niveles de abstracción que articulados entre sí orientan la forma de aprender la realidad, en el marco conceptual se distingue claramente los conceptos o definiciones que los términos, palabras técnicas o variables que se encuentran a lo largo del contenido del perfil y del marco teórico, ¿no es verdad? Y que de acuerdo a la temática aborda o de acuerdo al criterio del investigador. Por tanto, son esenciales que sean definidas. ¿Qué me está diciendo? Que si bien, ¿no es verdad?, el marco teórico establece toda la sustentación teórica de mi trabajo de investigación, el marco conceptual que está haciendo está definiendo todos aquellos términos que yo voy a desmenuzar, que yo voy a encontrar a lo largo de mi marco teórico o de mis variables, ¿no es verdad?, que yo defina que son necesarios e importantes conceptualizar. ¿Bien? Por tanto, el marco conceptual, ¿qué hace? Define y delimita según el criterio del investigador. Y de acuerdo a su marco teórico, todos los conceptos involucrados en las variables de investigación, ¿no es verdad? Y esto permite establecer qué definición se utilizará en la investigación. No nos olvidemos, a través de todo este estudio, ustedes van a encontrar conceptos de acuerdo a diferentes líneas, a diferentes paradigmas, a diferentes concepciones metodológicas, epistemológicas, ¿no es verdad? Entonces ustedes tienen que definir cuál de esos conceptos ustedes van a asumir, ¿no es verdad? Y establecer eso dentro de su marco conceptual. Bien, entonces, ¿cuál es su función? Su función es definir el significado de los términos que van a ser empleados con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del conocimiento científico. Por tanto, es importante que al escribir el marco conceptual se revise el marco teórico definido y se revise aquellos términos que requieren especificarse a través de un concepto. De igual forma, no nos olvidemos que es importante conceptualizar las variables y el objeto de estudio. Ahora bien, ¿cuál es la secuencia de la construcción del marco conceptual? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? 3 aspectos. El primero, que se debe seleccionar aquellos términos que ya que ya se emplean o que se van a emplear y que puedan crear confusión por su empleo en el trabajo de investigación. Bien, eso cuando tenemos conceptos, definiciones, nos verá de diferentes lineamientos, de diferentes escuelas. Bien, también se debe listar qué términos se va a definir. Igual que hicimos en el marco teórico, ¿no es verdad? Hemos hecho una lista tentativa. Pues bien, en el marco conceptual, ¿qué es lo que se hace? Se lo realiza luego que nosotros hemos definido de cierta forma, ¿no es verdad?, nuestro marco teórico. Entonces ahí nosotros vamos a ir revisando nuestro marco teórico y vamos a ver qué términos
son necesarios conceptualizarlos. ¿Bien? Porque no nos olvidemos acá no nos olvidemos que nuestra tesis, ¿no es verdad? Nuestra investigación la va a leer, o sea, va a llegar no solamente a un público de doctoral, ¿no es verdad? O científica. También pueden acceder, por ejemplo, estudiantes de pregrado, estudiantes de colegio, o público en general, ¿no es verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no es verdad?, aquellas definiciones que tal vez ese público general no comprenda. Quizá en el ámbito científico lo domine, pero quizá otros no. ¿Verdad? Entonces tenemos que tomar muy en cuenta ese detalle. Por último, se debe escribir en forma de glosario cada uno de los términos que se consideren necesarios, teniendo en cuenta su concepto, es decir, el concepto del autor y el personal. ¿Verdad? El aporte que el investigador está realizando. Entonces el término, la forma de glosario solamente es que nosotros lo ordenemos, ¿no es verdad? Pero no, eso no implica que sea como un diccionario. El diccionario agarra, pone la definición y para de contar. En cambio, en el marco conceptual, lo que vamos a hacer, ¿no es verdad? Igual que lo hemos estado haciendo, es poner la definición y poner nuestra opinión. Ese parafraseo que el día de ayer ustedes me hablaban, ¿no es verdad? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos, esta es la parte del marco conceptual, ¿bien? Lo que vamos a hacer es irnos en este momento al ejemplo. Recuerdan que nosotros manejamos esto con ejemplos, ¿no es verdad? Para que llegado el momento de que nosotros construyamos nuestros diferentes, no tengamos mucho problema, ¿bien? En el ejemplo 1, recuerdan el ejemplo 1, que es este, que habíamos visto, este, ¿es verdad? Cuya hipótesis era esta, estas son sus variables, ¿no es verdad? Y bien, vamos a ver el ejemplo del marco conceptual. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el marco teórico. Del marco teórico nosotros ya hemos elaborado absolutamente todo el marco teórico, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar, ¿no es verdad?, una revisión exhaustiva de todos los términos que se encuentran allá, ¿ya? Como nosotros habíamos visto en el ejemplo, habíamos extractado esta parte de la memoria, del concepto de memoria, yo empiezo a leer, ¿no es verdad? Empiezo a leer y digo, a ver, la memoria es un proceso dinámico mediante el cual se recibe, codifica y recupera información relacionada con experiencias pasadas y conocimientos previos, ¿ok? Hasta ahí todo ok, o sea, yo me pongo a pensar y bueno, todo el mundo lo va a entender. Desde el punto de vista fisiológico, los recuerdos se producen como resultado de varias conexiones y transmisiones sinápticas de una neurona a la siguiente. Estas uniones sinápticas a su vez generan nuevas vías o vías facilitadas de transmisión de señales por los circuitos neurales. Por los circuitos neurales del cerebro, las denominadas huellas mnémicas. Bien, fíjense, yo he identificado en este pequeño párrafo 3 términos, ¿no? ¿Verdad? Sinápticas, circuitos neurales y huellas mnémicas. A ver, déjenme. Ya, así van a ver mucho mejor. Bien, entonces, yo en cada párrafo
en cada parte de del marco teórico, yo voy a encontrar varios términos, ¿no es verdad? Y si yo voy definiendo todos esos términos, se va a hacer enorme mi marco conceptual. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que depurar, ¿bien? ¿Cuál de estos, no es verdad? En este caso, ¿cuál de estos términos sería el que es menos, el menos conocido? ¿No es verdad? Por circuitos neurales, yo puedo decir que, bueno, el lector puede tener cierta idea a quién me puedo referir. Quizá no así de sinápticas, pero de huellas némicas no van a saber muy bien a qué se está refiriendo esa palabra técnica, ¿no es verdad? Ese término técnico. Entonces, ¿qué yo hago? En mi marco conceptual, yo busco, ¿no es verdad? Yo busco en el diccionario, si yo lo tengo en físico o si puedo acudir a la biblioteca, o si no, ¿qué es lo que yo hago? Me voy, y ahí ya ustedes saben, al Google académico. Bueno, me voy al Google académico, o me voy a Radalig, o me voy a algún otro lugar, ¿no es verdad? Algún otro sitio web, ya sea de algún repositorio o alguna biblioteca, no sé yo, que me permita, ¿no es verdad? Sacar, poder extractar, ¿no es verdad? Este concepto de huella némica. Bien, entonces acá yo lo coloco, ¿no es verdad? Coloco qué significa la huella némica. Bueno, esto lo estoy sacando obviamente del ejemplo, ¿no es verdad? Del marco conceptual que ha presentado el autor. Entonces aquí me dice huella anémica, pone su concepto y pone otro concepto, ¿no es verdad? Dentro de la obra de Sigmund Freud, ¿no es verdad? Entonces va haciendo todo este análisis. ¿Bien? En el ejemplo 2, recuerdan, de la idea de defender. Esta era una idea de defender, la otra tenía una hipótesis. Pues bien, ¿qué conceptualiza? Conceptualiza evaluación. Bien, ¿por qué conceptualiza evaluación? Porque evaluación tiene, si bien tiene un concepto general, pues verdad, nos estamos refiriendo en este caso a una evaluación institucional o una evaluación institucional que mira la calidad de la educación. Y no así, por ejemplo, una evaluación de un examen, de una evaluación, hay diferentes tipos de evaluaciones, ¿no es verdad? Entonces, por esa razón, se está definiendo, se está conceptualizando la evaluación. Bien, entonces fíjense, cuando tenemos una palabra que si bien es conocida, que todo el mundo, que todos, bueno, quizá no todos, pero muchos en general, podemos comprender su concepto, tenemos que tener mucho cuidado de ver si es específico a una situación, ¿bien? A un área, a algún factor específico o algún elemento, ¿bien? En este caso sí es específico a algo, está restringido, ¿no es verdad? Por eso se debe conceptualizar la evaluación. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, doctora. Doctora. Dime. Bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a trabajar con sus definiciones. Bien. Yo imagino que todos ya han hecho su trabajo, ¿no es verdad? Porque yo tengo un montón de WhatsApp donde me han enviado sus documentos, ¿no es verdad? Entonces, lo que quiero que hagan ahora, como práctica, para que no se lo lleven a casa, sino acá, ¿no es verdad? Es que vayan
revisando la tarea que me han enviado, y en la tarea que me habían enviado tenían que definir esto, ¿no? ¿Verdad? Agarrar un término y plantear ese término, así de simplecito. ¿Recuerdan? Ese era su trabajo, su práctica. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer aquello, bien, van a leer aquello y van a buscar un término que encuentren ahí en su memoria, bien, perdón, en el término que han buscado de su marco teórico, lo van a, solamente por el tema de presentación, lo van a subrayar, lo van a resaltar, van a poner el marco conceptual y van a colocar su definición. Y luego lo vamos a ir compartiendo en el grupo. ¿Bien? Eso es algo facilito. Tienen en el grupo de WhatsApp ya los repositorios, algunos repositorios, existen un montón. Pueden acudir a esos o pueden acudir a otros. Bien. Entonces, ¿qué les parece si nos tomamos unos 10 minutitos a 15 para que ustedes hagan ese trabajo y luego lo compartan a través de la pantalla? Doctora, Dime. disculpe, buenas noches compañeros. ¿Dónde hay que enviar los trabajos? Creo que estamos haciéndolo de una forma muy informal, no hay el enlace en la plataforma. ¿O dónde enviamos esa? Ya, trabajo? les comento. La plataforma está en mantenimiento, eso es lo que tengo entendido, y que ha escrito el doctor Callata también en el grupo. Entonces no están pudiendo por eso subir los trabajos, las prácticas a la plataforma, como se tenía previsto, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que sus compañeros me están enviando al WhatsApp, a mi WhatsApp, para que yo los vaya registrando. Bien, entonces tienen que enviármelos a mi WhatsApp. Les paso mi número. Por favor. Se los pongo en el chat. Gracias, doctor. Doctora, perdón, una duda. Cuando usted estaba explicando, no sé, pasó algo, creo que tuve un problemita de internet y la escuchaba medio entrecortado. ¿Me podría, por favor, indicar sobre el trabajo que hemos hecho o si estoy poco que le pude escuchar, del trabajo que hemos presentado, debemos remarcar? ¿Qué tenemos que remarcar, doctora? Perdón. Claro que sí, te explico. Gracias. A ver, el trabajo que me tenían que enviar, ¿no es verdad? Era el siguiente, ¿dónde está? Tenía de su perfil, del perfil de su investigación, ustedes tenían que poner el título, copiarlo, sus objetivos, copiar, ¿no es verdad? Copiar su hipótesis, es solamente un collage, ¿no? Y elaborar una lista tentativa de su perfil, ¿no es verdad? A partir de sus objetivos y de su hipótesis. Es un ejercicio para elaborar su marco teórico, un simple ejercicio que había que hacer, ¿no? Y ustedes hacían eso. Y tenían que elegir, ya sea este término de su lista, ¿no? De cualquiera de los términos que ustedes habían identificado, y en el ejemplo habíamos puesto memoria, y desglosar eso, así como está. Nos va a desglosar aquello, ¿no? Eso es lo que tenían que hacer. Y obviamente poner su nombre, ¿no es verdad? Porque si no, no voy a saber a quién voy a calificar, ¿no es verdad? Entonces eso tenían que hacer en el trabajo. ¿Cómo? Sí, eso ya lo subí. Sí, Ahora, ¿qué tenemos que hacer de eso? Sí, ahora déjame, a eso voy. De ese trabajo que ustedes han presentado, que es este, ¿no ve? Este es el ejemplo. Yo voy a ir leyendo y lo que yo voy a hacer es buscar algún término que en mi opinión sea necesario conceptualizar. Bien, entonces yo digo, a ver, yo voy a conceptualizar ese término, huellas mnemónicas. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo voy a remarcar ya sea de esta forma o ya sea poniéndole subrayado, de la forma que tú quieras.
¿no es verdad? Ahora, para presentar ahora, ¿no? Entonces yo lo remarco y me voy a los repositorios o me voy a algún libro físico que yo tenga, depende de ustedes, ¿no es verdad? Pueden buscarlo en el internet de forma física o en la documentación, en los libros digitales que ustedes cuenten, ¿no es verdad? Y ponen a continuación, fíjate, este sería tu marco teórico, ¿no ves? De la tarea, marco conceptual, ponen la definición que han buscado, ¿no es verdad? El término, ponen el nombre del término y ponen su definición. Bien. Y su aporte, ¿no es verdad? Su análisis, si es que, fíjense, si es que fuera necesario. Bien, porque a veces el concepto, la definición es tal cual es. No necesita ampliarse ese término o ampliarse ese concepto o esa definición porque está bien explícita. Bien, entonces de ser así no necesitan poner un análisis, pero de que ustedes vean y digan no, yo puedo acá hacer un aporte, entonces lo hacen. Bien, eso depende mucho del investigador. Bien, ese análisis depende del investigador y depende del tema que ustedes están abordando. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Bien, de su marco teórico que han realizado, buscan un término para ejemplificarlo, ponen marco conceptual, ponen como título el término que han elegido y lo definen. Y eso lo vamos a ir presentando. Entonces tienen unos 10 minutitos para realizar este trabajo. Gracias, doctora. Ok. Doctora, una consulta, por Dime. favor. Claro que sí. Doctora, nosotros en el marco teórico vamos a tener subtítulos, ¿no? Y por cada subtítulo se tiene que ser el marco conceptual o al finalizar de todos los subtítulos se lo hace. Ya. Tú cuando hayas construido y hayas terminado todito tu marco teórico, ¿no es verdad? Tú recién vas a armar tu marco conceptual, ¿bien? Ahora, cuando tú estés revisando ese marco teórico, ¿no es verdad? Toda esa estructura del marco teórico, ¿dónde está? Que aquí está más larguito. Toda la estructura que tú estás revisando de todo ese marco teórico, que es largo, toda una lista larga, ¿no es? Como acá. Entonces aquí tiene sus definiciones, qué sé yo, todo lo que han escrito. Entonces, tú vas a ir revisando. Si, por ejemplo, en esta parte, en lo que es memoria semántica, no has encontrado ningún término que amerite su concepto, pues, no lo colocas. Si en este sí has encontrado, entonces colocas. Si en este no, pues no hay ningún problema. O sea, no es necesario, ¿no es verdad? No es indispensable que de cada subtítulo que tú estés colocando en tu marco teórico, tú vayas definiendo por lo menos 1 o 2 términos. No. Eso depende, ¿no es verdad?, del investigador. Tú tienes que ver, analizar tu marco teórico, ver qué definiciones, qué términos son necesarios que entren en tu marco conceptual y qué términos no. Eso implica que habrá subtítulos que sí necesiten, que tengan términos a ser definidos y otros subtítulos que no. Bien, eso va a depender mucho de la revisión exhaustiva que tú hagas y de la decisión de seleccionar aquellos términos de que sí los vas a colocar en tu marco conceptual. Ok, gracias. Ok. ¿Qué hacemos? No sé. No tengo este pelotudo aquí. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Ya para tanto en el marco teórico como en el marco conceptual, más o menos ya al momento de definir, digamos, un término, va
básicamente, ¿cuántas referencias es, digamos, aconsejable utilizar? O en su defecto, si, digamos, yo encontraría una buena referencia, una sola, es suficiente, digamos, ¿no? Porque creo que he visto que suelen también hacer alguna observación en el sentido de que dicen, no, pero no, usted no ha investigado lo suficiente, digamos, ¿no? Y por no haber citado o por no hacer referencia a varios autores, digamos. Pero sin embargo, como usted dice, yo pienso que todo depende del investigador en el hecho de que si yo encuentro a la primera, digamos, una buena definición que vaya con mi línea de pensamiento, entonces yo creo que sería suficiente incluir a una sola referencia o dos, digamos, ¿no? Pero Ya, a lo que veces tú tienes surge que... observación en ese sentido, ¿no? En el que, Ajá. no, pero es muy poco, te dicen, ¿no? A veces, entonces, eso es mi consulta, doctor. Ya, ya. Lo que tú tienes que hacer en ese caso, ¿no es verdad? Tú lo que has hecho es una revisión exhaustiva, ¿no es verdad? Tú has revisado la bibliografía, has visto, qué sé yo, tesis doctorales, has visto libros, has visto artículos y has encontrado una definición que va con tu línea de pensamiento, con la línea en la cual tú estás desarrollando tu tesis, ¿no es verdad? O encuentras dos definiciones. Después de colocar la definición y poner la referencia, ¿no es verdad? Tú en un párrafo siguiente, antes de poner la siguiente definición, eso es válido tanto para el marco teórico como para el marco conceptual. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Vas a aclarar lo que tú me estás diciendo, ¿no es verdad? Entonces tú pondrás, por ejemplo, después de realizar una revisión exhaustiva de la bibliografía en torno al concepto o en torno a la teoría, qué sé yo, por ejemplo, huella anémica, ¿verdad? Se ha concluido que de acuerdo a la línea del pensamiento del autor y a la temática y la línea, y no la línea, sino al marco de nuestro diseño epistémico, ¿no es verdad? O de nuestros paradigmas, o qué sé yo, ¿no es verdad? Eso tú lo vas a analizar, ¿no es verdad? Y ahí vas a colocar. Entonces se está asumiendo esta revisión, ¿no es verdad? Entonces, este concepto, ¿no? Entonces tú ahí ya estás aclarando, ya les estás diciendo que no es lo primero que has encontrado, ¿no? Le estás diciendo que tú has hecho una revisión exhaustiva y les estás diciendo, les estás explicando por qué solamente estás tomando uno o dos autores en la definición. Eso es lo que tú tienes que hacer. Aclarando eso, no te van a observar. Pero si tú no aclaras y pones un hito, entonces obviamente van a decir, ¿y qué pasó? Teniendo tantos autores que hablan sobre ese tema. Pero si tú les aclaras y les dices, ¿no es verdad?, que tú has hecho esa revisión y va con tu línea de pensamiento o va con la temática que tú estás tomando, estás asumiendo, ¿no es verdad? Entonces tú ya estás respondiendo a esa inquietud del tribunal o de tu tutor cuando te digan o te quieran observar ese detalle. Gracias, doctora. Doctora Liz, disculpe, buenas noches. Dígame. Buenas noches. Yendo un poquito a la consulta anterior, igual yo tengo esa duda, tal vez usted nos podría ayudarme. En uno de los seminarios, cuando yo hice varias citas, una observación fue, en uno de los módulos, digo, fue que me decían que sea más específico, que elija tal vez la más puntual, algo así, lo más importante. Entonces, en la siguiente revisión en ese módulo, lo hice. Pero al finalizar el trabajo como que no convenció porque después me dice, no, es muy poca la fuente de información. O sea, primero me dicen que eran mucha información y que sea más específico. Y en el segundo, cuando ya tuve que descartar algunas fuentes y ser específico y citar lo que consideramos importantes, ya me dijo otra cosa, ¿no? Que más bien era muy pobre o muy pocas las fuentes y debería aumentarlas. Usted ha sido parte de un tribunal, doctora.
más o menos en su percepción, no sé si hay algo razonable, como cuántas fuentes podrían ser las que podría consultar, cuántos libros, porque obviamente información hay mucha y a veces de ahí estoy seleccionando, pero ya me quedó un poco eso, ¿no? Como que si presento muchas, de pronto me podrían decir tal vez que hago una selección y ya también si bajo mucho, me pueden decir al revés. Eso me pasó en un módulo, le digo, ¿no? No sé si tal vez dentro de Sí. su percepción podría darnos alguna recomendación de cuánta cantidad de información podría ser lo razonable. Gracias. Ya, realmente yo te entiendo. Debe ser frustrante que te digan eso. Pero si ustedes me dijeron que disminuya y ahora me dicen que es muy poquito y te quedas, ¿no? Con el detalle de, ahora, ¿qué hago? ¿No ve la pregunta, la incógnita? ¿Qué hago? Entonces, mira, ¿cómo solucionas eso? O sea, yo no te puedo decir citen 5, citen 10, citen 15 o citen 2 o 3 o 1. ¿Por qué? Porque eso va de acuerdo a la temática y va de acuerdo al pensar de cada investigador. Cada investigador piensa diferente, ¿no es verdad? El detalle está en cómo tú convences a tu tribunal, cómo convences a tu tutor de que lo que tú has escrito es suficiente, ¿no es verdad?, para para tu trabajo de investigación, para tu sustentación en tu trabajo de investigación. ¿Y cómo los convences? Una vez que tú has citado, lo que le decía a tu compañero, una vez que has citado, qué sé yo, ya sea en el marco conceptual o en el marco teórico de 1, 2, 3, qué sé yo, ¿no? O sea, ponte aunque sea de 1, ¿no? En un párrafo, al final, ¿no es verdad?, de esa teoría o de ese concepto, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a aclarar por qué tú solamente estás tomando una sola referencia, un solo concepto, o una sola teoría, o 2 teorías, ¿no es verdad?, o 3, ¿no es verdad? Y tú vas a aclarar. Es como si estuvieses elaborando tu justificación, ¿bien? Y tú les tienes que decir, yo estoy asumiendo, ¿no es verdad? El autor, no tienes que poner yo estoy asumiendo, tienes que poner el autor asume, ¿no es verdad? Tú colocas el autor asume estas 3 definiciones, por decirte algo, ¿no? ¿Verdad? Estas 3 definiciones, porque ahí tú pones tu razón. ¿Bien? De forma tal que cuando revise el tribunal, o revise tu tutor, o revise el docente del módulo, ahí va a decir, a ver, aquí 1, 2, pero está ahí especificado porque tú ya estás haciendo ese análisis crítico que tanto, que siempre nos están pidiendo, ¿no es verdad? Siempre nos dicen, ¿y qué opinas? Ese parafraseo, que bueno, yo me he aprendido de ustedes esa palabra parafraseo, que yo no lo utilizaba, la verdad, ¿no? Ese análisis crítico que ustedes tienen que realizar. Ahí tú estás justificando por qué estás poniendo 2, 3, y no una cantidad de 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, como te digo, no les puedo decir por cuántas referencias exactas, porque eso va a depender de la temática, de la línea de tu investigación, ¿no es verdad? Y del que está investigando, del autor, en ese caso del doctorante que está elaborando su tesis, ¿no? Entonces, mi recomendación es esa, que si ponen 1, 2 o 3 autores, y no ponen muchos, sino poquitos, ustedes al terminar de nombrar a esos autores, ¿no es verdad?, de referenciarlos, ustedes coloquen un párrafo escribiendo por qué razón se han elegido solamente esos autores. Bien, es una forma de justificar, ¿no? Tú les estás diciendo por qué razón y tienes con esa razón que convencer a tu tribunal. Bien, es como, imagínate que bueno, este es tu bebé, ¿no es verdad? Tu tesis es tu bebé y tú te colocas como tu bebé. Y recuerdan cuando éramos jovencitos, bueno, cuando éramos más niños y estábamos en el colegio y queríamos salir,
y bueno, teníamos que pedir permiso para salir a, qué sé yo, a dar una vuelta de popularidad. Entonces teníamos que bueno, convencer a nuestros papás para que nos dieran el permiso, ¿no? De salir. Entonces, bueno, en mi época es muy conservadora, ¿no? Entonces yo tenía que poner la justificación muy bien justificada, ¿no es verdad?, para que me dieran el permiso y convencerlos. Entonces, de esa forma, tú tienes que agarrar, ¿no es verdad?, tu parrafito, ¿no es verdad? Imaginarte que tú eres tu tesis, ¿no es verdad? Tú eres ese bebé que estás construyendo y tienes que justificar de forma tal que tú convenzas a tu tribunal, ¿no? Imagínate que tu tribunal son tus padres y que tienes que convencerlos de que lo que está escrito está bien, está correcto y es más que suficiente para sustentar tu tesis. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Esa es mi recomendación, ¿no es verdad? Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, dime. Va a disculpar, solicito hacerle una consulta muy Claro respetuosamente. que sí, dime. Quiero entender muy bien la secuencia lógica de la actividad que estamos desarrollando. El día de ayer nos hemos basado en un índice, vamos a decir, en el que hemos puesto el título, los objetivos, hemos puesto la hipótesis, de ahí hemos sacado algunas palabras, que ha sido la lista tentativa, hemos escrito varias de ellas y hemos identificado una específicamente para realizar el análisis. Producto del análisis y de la opinión de muchos autores o de varios autores que hablan en relación a esa palabra o a esa palabra compuesta, hemos llegado a ese parafraseo que se está denominando, ¿no es cierto? Ya como una conceptualización propia. Entonces, lo que quiero entender bien es dónde comienza el marco teórico. ¿Comienza en la elaboración de la lista tentativa o comienza en el desarrollo del análisis de esa lista tentativa? Y si es que en el trabajo que estamos realizando tenemos que hacer mención, me refiero a la tesis propiamente, tenemos que hacer mención a esta lista tentativa o directamente vamos desarrollando las palabras simples o compuestas que encontremos en los diferentes elementos que le acabo de mencionar, para poder completar este tema del marco teórico. Ahora, viendo lo que nos está explicando en el marco conceptual, a través del ejemplito que tenemos en pantalla, nuevamente se está colocando la opinión de un autor, que teóricamente ya lo hemos analizado en el marco teórico. Entonces, sí, para nuevamente seleccionar, marcar con amarillo algunas palabras que estén en esas conceptualizaciones para nuevamente marcarla. Entonces, mi pregunta de manera específica es, ¿a partir de qué momento en la tarea que hemos hecho el día de ayer se considera el marco teórico? Porque aquí está directamente marco teórico, dice memoria, ¿no es cierto? No está la lista tentativa, no está el análisis que se realiza de todos los autores, o es que en esta etapa también tenemos que colocar a todos los autores que hemos visto en el marco teórico para identificar a esas palabras y nuevamente, bueno, marcar varias con color amarillo como está acá para poder conceptualizarlas. Eso es lo que no estoy entendiendo de manera muy clara, doctora. Ya, a ver, te explico. A ver, veamos. Lo que estamos haciendo es un ejercicio que ustedes lo tienen que realizar para presentar el marco teórico. Bien, todo lo que es el marco teórico les van a dar una estructura y ustedes tienen que presentar esa estructura. Obviamente la van a elaborar con la ayuda de su tutor, ¿no es verdad? Ahora, el ejercicio en qué consiste. Si te fijas bien, nosotros hemos buscado memoria en el ejemplo, pero no estamos volviendo a poner en el marco conceptual la memoria, sino estamos viendo dentro del concepto de memoria, ¿no es verdad? Esto es solamente un ejemplo, ¿bien? Estamos viendo qué palabra técnica, ¿no es verdad?, no comprenderíamos o no comprendería algún lector. En este caso se ha elegido huellas médicas, ¿bien?
Entonces, eso yo lo voy a conceptualizar, ¿bien? Pero obviamente que en su documento real no tienen que remarcarlo. En su documento real eso tiene que estar igual, no tiene que estar remarcado para nada, ¿no? Entonces, esto no tiene que estar remarcado para nada. Bien, esto es un ejercicio que nosotros estamos haciendo para que ustedes empiecen a manejar lo que ustedes tienen que construir y presentar en su marco teórico al elaborar. O sea, yo no he querido que sea una clase donde yo les exponga y sea teórica, sino que vayamos siendo un poquito más dinámicos. Ahora, yo te presento, a ver, déjame ver, ¿dónde está? Esta parte, fíjate. Esta es la estructura que ustedes tienen que presentar, que yo tengo entendido que tienen que presentar que es el siguiente paso a la defensa de su perfil, ¿no? Entonces les van a dar una estructura que bueno, la primera parte es directamente una copia de partes de su perfil, ¿bien? Y la segunda parte es este sustento teórico, ¿bien? Donde en el sustento teórico ustedes van a tener que colocar este estado del arte, que es recomendable que sean como 5 estados del arte como mínimo, ¿no es verdad? Tienen que colocar el marco teórico conceptual, tienen que elaborar el marco referencial, todo esto, ¿no es verdad? Entonces, para no hacer una clase teórica donde yo les presento las diapositivas y aquí coloco los conceptos, definiciones y les voy hablando, les voy explicando y así todo, una clase así lineal, ¿no es verdad? Donde no haya esta interrelación de conversación. La verdad es que no va mucho conmigo porque yo partiendo, les voy a ser sincera, si yo hice una clase así, voy a terminar medio dormida, ¿no? Entonces me gusta interactuar, me gusta ver esto, porque yo ahí estoy aprendiendo y también ustedes están aprendiendo porque están despejando sus dudas, ¿no es verdad? Entonces por eso interactuamos. El ejercicio es ese. Como yo sé, y ustedes van a saber, ¿no es verdad?, de que tienen que construir este marco teórico, entonces estamos haciendo ese ejercicio. Hemos hecho primero este. Hay diferentes formas de construir el marco teórico. Hay diferentes formas, ¿no? No es solamente una. Nosotros no estamos siguiendo una receta específica, ¿bien? Hay diferentes autores que te dicen, bueno, para construir el marco teórico usted tiene que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. O sea, te da la secuencia de pasos y tú tienes que cumplir la receta al pie de letra y te sale tu marco teórico, ¿no es verdad? Yo no parto de eso. Bien, yo parto de que el investigador tiene que, al construir su marco teórico, tiene que ser crítico, tiene que ser selectivo, tiene que ser exhaustivo en su revisión bibliográfica y tiene que ser creativo para poder construir su marco teórico de acuerdo a su propio procedimiento, ¿no es verdad? Obviamente, tiene que seguir las metodologías que ha elegido, ¿bien?, y que están definidas en su perfil de investigación, ¿bien? Pero tiene, en función a ese lineamiento que te da el modelo epistémico, el paradigma y los métodos que tú has elegido y que te los has puesto, ¿no es verdad? Dentro de eso, tú tienes que ser exhaustivo en tu revisión bibliográfica, tienes que ser bien selectivo, ¿no es verdad? Y bueno, construir tu marco teórico. Entonces, partiendo de eso no implica de que tú estás siguiendo una receta, que obviamente la pueden seguir. Como les digo, hay un montón de autores que te dicen, tú construye así, así. Uno que es bien, bueno, que está muy difundido es Sampieri, ¿es verdad? Yo les he enviado un documento de Sampieri, pero también les he enviado otros libros que también les dicen, el marco teórico se construye así, así, paso por paso, ¿es verdad? Entonces, bueno, esa es mi visión, ¿no? Entonces, yo les decía en el ejemplo, para que vayamos manejando el marco teórico y ustedes vayan construyendo poco a poquito su marco teórico, porque lo que estamos haciendo, ustedes directamente lo van a colocar en su documento. O sea, esto no es al vacío. El estado del arte, por ejemplo, que ustedes ya lo han hecho, ustedes directamente, cuando tengan que presentar todo este documento,
Lo único que van a hacer es copiar lo que ya lo han presentado acá en el módulo, lo van a incluir en su documento, porque ya está. Lo mismo del marco teórico. Esa teoría que ustedes han seleccionado, han visto, ya la van a colocar dentro de su marco teórico. Ahora, en cuanto al marco conceptual, lo mismo. O sea, no es repetir de nuevo el término que hemos elegido. O sea, esa lista que les estaba diciendo, ¿no es verdad? Es un primer borrador. Es un primer borrador, porque tenemos que partir de algo. Entonces, nuestra investigación parte de algo. Partimos de esa lista. En función de esa lista, nosotros vamos a buscar y vamos a tener referentes bibliográficos de documentos, ¿no es verdad? De tesis, de libros, de artículos que me van a guiar, ¿no es verdad? Y me van a decir, yo voy a ver, en este artículo están enfocándose su sustentación teórica bajo estas pautas. Quizá coincida con lo que yo estoy haciendo. ¿No es verdad? No es que copie, sino yo puedo asumir algunas partes. ¿No es verdad? Puedo decir, puedo yo incluir entonces en mi tesis, ¿no es verdad? Estos puntos. Lo mismo pasa con una tesis doctoral. Yo voy a analizar, ¿no es verdad? Ese marco referencial, ese marco teórico, y yo voy a revisar y voy a pensar y voy a decir, ¿y por qué yo no? A estos les ha funcionado, ¿no es verdad? Entonces, yo voy mejorando. Y esa lista por donde yo he iniciado, porque tengo que iniciar en algún punto, ¿no es verdad? Entonces, esa lista va a ir cambiando, se va a ir mejorando, se va a ir transformando, de forma tal que va a llegar a un punto en el que mi marco teórico esté completo. Y de ese marco teórico yo voy a seleccionar a ver qué palabras técnicas o qué palabras no técnicas necesariamente tienen que ser definidas para evitar conceptos dobles o para evitar signos de interrogación en el lector, ¿no es verdad? O que tenga que yo definir bien. Es importante, por ejemplo, en el marco conceptual, definir mis variables. Esa definición a mí me va a servir. ¿Cuándo? Cuando yo esté elaborando mi hipótesis. Nosotros en la elaboración de la hipótesis, ustedes tienen que conceptualizar sus variables. ¿No es verdad? Esas variables ustedes ya no van a necesitar buscar en la bibliografía, porque ya las van a tener conceptualizadas. ¿Dónde? En su marco conceptual. Lo único que van a hacer es retroceder en su documento, buscar el marco conceptual, buscar la definición de su variable, para dar la definición, la van a copiar en la conceptualización de su variable. ¿No es verdad? Entonces, fíjense, es una secuencia, estamos haciendo una secuencia. Esa es la lógica de estos pequeños avances, estas pequeñas prácticas que estamos haciendo. Y de esa forma nosotros estamos viendo, a ver, con qué hallazgos estamos encontrándonos, qué limitaciones estamos teniendo, qué dudas tenemos, ¿no es verdad? En cuanto a referenciarlos, en cuanto a posibles observaciones que tengamos, ¿no es verdad? Eso es lo que estamos haciendo. A eso está enfocado estas prácticas que estamos realizando. No sé si he podido responder a tu pregunta. Sí, eso está muy gentil, doctora. Muchas gracias. Doctora. Dime. Doctora, quiero entender esta situación. La parte del marco teórico, conocemos perfectamente cómo es el trabajo. Son teorías de diferentes autores en las que debemos analizar y debemos dar nuestro punto de vista como autores, ¿verdad? Ahora, el mapa conceptual es parte del marco teórico. Me estoy entendiendo de que el marco conceptual es parte del marco teórico en la que debemos establecer en el marco conceptual aquellas palabras que no se comprenden dentro del marco teórico, es decir, aquellas palabras, aquellos
términos que no están muy bien comprendidas, se tiene que establecer en el marco conceptual y buscar diferentes autores para poder, y con esos autores, sustentar en este marco conceptual y, asimismo, dar nuestro punto de vista al respecto de ese concepto, de esa palabra. ¿Está bien, doctora? Exacto, estás en lo correcto. Lo que pasa es que en algunas, te especifico, te aclaro, en algunas universidades, ¿no? En algunos programas doctorales, el marco, esta sustentación teórica, el marco conceptual está separado del marco teórico, ¿verdad? Te dicen marco teórico y abajo te dicen marco conceptual. ¿Bien? Está es separado. como otro capítulo. En este está como otro capítulo, ¿no es verdad? Está como otro capítulo. Generalmente es así en varios programas doctorales. En cambio, hay en otros programas doctorales, en su estructura, ¿no es verdad? Esos dos marcos, el teórico y el conceptual, van unidos. Va primero el marco teórico, seguido por el marco conceptual, pero no están diferenciados por subtítulos. Solamente dice marco teórico y marco teórico conceptual, ¿no es verdad? Que es el caso de la estructura que nos presenta la UPEA, donde nos dice marco teórico conceptual, ¿no es verdad? Entonces yo coloco el marco teórico y después el marco conceptual, sin dividirlo por sus subtítulos, ¿no es verdad? Hago como una secuencia nada más, presento como una secuencia. Entonces se tiene que trabajar ambos en el marco teórico conceptual, ambos, ¿verdad? Exacto, ambos, en esta estructura sí, manejas ambos, vas a presentar en la estructura, vas a presentar ambos al mismo tiempo, ¿no? Presentando a un principio el marco teórico, seguido del marco conceptual. O sea, primero presentas tus teorías, los procedimientos que siguen, ¿no es verdad? Los procesos, qué sé yo, ¿no es verdad? Y después vas a presentar las definiciones de aquellas palabras, de aquellos términos que necesitan ser definidos, o de aquellos procedimientos, ¿no es verdad? Que necesitan sí o sí ser definidos específicamente. ¿Bien? Muchas gracias, doctora. Ok, entonces acabo de ver la hora y había sido hora. Buenas noches, doctora. Miguel Hola, Cusi le buenas noches. habla. ¿Cómo estás? Dime. Le he entendido todo lo que se está explicando y las acotaciones de mis compañeros. Lo único que no sé si estoy en lo correcto o difiero un poco es que en el marco conceptual se manejan definiciones de diferentes autores y hacer un análisis de un concepto o de una definición es bastante complicado porque la definición o el concepto es lo más simple o lo más simplificado posible de una palabra. Entonces, hacer un análisis sobre algo que ya está definido va a ser muy complejo. ¿Necesariamente tenemos que hacer este análisis en el marco conceptual? No, no es, o sea, el investigador tiene que analizar si es necesario hacer ese análisis o no. Si tú ves que no es necesario hacer el análisis, no lo haces. Eso ya es parte, ¿no es verdad?, de la visión que tiene el investigador, ¿no es verdad? Si ve que el concepto está bien definido, bien claro y no hay más aportaciones que hacer, no se lo hace. Cuando estamos hablando de cuando tú vas a colocar un párrafo más, un párrafo extra, ¿bien? Estamos colocando el párrafo extra en el caso, por ejemplo, que tú estés señalando una sola definición, o sea, estás haciendo referencia a un solo autor, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que no te observen, no te digan, ¿por qué no has citado a fulano, sultano y vengano? Que también hablan sobre esto. Entonces, para que no te hagan esa observación, no estamos poniendo directamente, no hacer directamente un análisis de ese concepto, sino decir la razón por la cual tú estás, ¿no es verdad?, citando a un solo autor o quizá a dos autores, solamente eso, ¿no? Ahora, si es necesario y si tú ves, ¿no es verdad?, que puedes hacer un análisis, lo haces, pero si no es necesario, pues no lo haces. Pero si solamente estás citando un autor,
para no tener observaciones, ¿no es verdad? En cuanto a citar a un solo autor, entonces sí, sería recomendable poner un parrafito donde tú digas, no hagas el análisis, ¿no? Sino que tú digas por qué razón tú estás citando a un solo autor, nada más. Está bien, gracias, doctora. Doctora, ¿me permite, por favor? Doctora. Dime. Doctora, lo siguiente. Buenas noches. Evidentemente, dentro de la estructura del perfil doctoral en la UPA, el marco teórico y conceptual va articulado, ¿no es cierto? Entonces, la estructuración teórica obviamente nos va a servir bastante para el desarrollo conceptual. Ahora, en su experiencia, esta estructura teórica que necesitamos, ¿de qué componente o elemento tiene que emerger, ya sea del objetivo general o de los objetivos específicos o fundamentalmente de la idea a defender, o es de digamos, de todos esos elementos, ¿no? O sea, ¿cuál es el elemento central, digamos, que nos puede orientar y que es más íntegro para poder guiar nuestro trabajo, ¿no? Nuestra estructura teórica, digamos? Ahora, ¿en qué medida, digamos, cuando en el marco conceptual ya se está definiendo de que es necesario definir las variables, pero tenemos en cuenta que muchos trabajos, el mío específicamente, utiliza un diseño de investigación no experimental de corte transversal. Por lo tanto, no manipulo las variables. Entonces, tengo presente el trabajo, o más bien la idea a defender. Entonces, por eso le decía, y reitero tal vez mi pregunta, ¿de qué elemento o componente de la estructura del perfil doctoral nos puede emerger esta estructura teórica para el marco teórico? Es decir, en su experiencia, ¿y cuál nos puede servir más? ¿O es una conjunción de todo, de las preguntas secundarias, del objetivo general, objetivo específico, etcétera? Y finalmente, tal vez en los 5 años que se refiere, digamos, tal vez hemos hablado ayer, hoy día también, de la bibliografía. El caso mío, por ejemplo, se utiliza el método histórico-lógico, entonces necesariamente debo considerar la secuencia evolutiva y la lógica del desarrollo del fenómeno, ¿no? En mi tema. Entonces creo que ese puede ser mi argumento para utilizar bibliografía, no precisamente en ese rango de 5 años, sino más allá, porque ya en mis métodos estoy utilizando el histórico lógico. Tal vez, doctora, me podría absolver de estas preocupaciones. Ya. Es para iniciarnos, ¿verdad?, la construcción de nuestro marco teórico y conceptual, bueno, el teórico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar qué definiciones, o sea, de qué estamos hablando, cuáles son nuestras variables, o mejor, partir, ¿no es verdad?, de nuestro objeto de estudio. Yo tengo que, si estoy manejando una idea a defender y no una hipótesis, en mi idea a defender está sí o sí establecido mi objeto de estudio, ¿no es verdad? Entonces, yo tengo que partir de mi objeto de estudio. Lo mismo en la hipótesis. Yo puedo, cuando estamos haciendo una tesis cuantitativa, ¿no es verdad? Un tipo de investigación cuantitativo, yo estoy formulando una hipótesis, entonces yo tengo igual ahí identificado mi objeto de estudio. Entonces, puedo partir de la estructura, ¿no es verdad?, de mi marco teórico a partir de mi objeto de estudio e ir revisando, ¿no es verdad?, los términos en lo que es mi título, en lo que es mis objetivos, en el problema, ¿no es verdad?, en la hipótesis o en la idea a defender. ¿Bien? Y de ahí yo voy construyendo mi marco teórico, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a hacer un pequeño listado como el ejercicio, porque tengo que partir de algún lado, ¿no es verdad? Hago mi listado y empiezo a investigar, y ahí yo voy viendo cuál ha sido los marcos teóricos que se han planteado en esas investigaciones, es decir, cuáles han sido sus sustentaciones teóricas. Bien, entonces ahí me va a guiar, ¿no es verdad? Me va a guiar, no estoy diciendo que copien, estoy diciendo que eso me va a servir como guía
para que yo construya mi marco teórico, ¿no? Entonces, cuando es una idea a defender, recuerdan que yo les había presentado, a ver, vamos a irnos acá. Esta es una idea a defender, no es una hipótesis, es una idea a defender. ¿Bien? Entonces, yo estoy identificando mi objeto de estudio, ¿no es verdad? Y estoy partiendo de ahí. ¿Bien? Entonces, estoy partiendo y ahí, ¿qué estamos haciendo? Primero estamos haciendo, ¿no es verdad? Una referencia a la evolución conceptual, ¿no? Entonces, es una forma de abordar mi trabajo investigativo. Y lo mismo tú vas a realizar. Yo me imagino, ¿por qué? Porque me estás diciendo que tu método es histórico-lógico, ¿no es verdad? Entonces, forzosamente, tú vas a realizar un análisis de, posiblemente, ¿no? No forzosamente, posiblemente, eso depende de tus objetivos. Entonces, es muy posible que tú realices este análisis de evolución conceptual, ¿no es verdad? Entonces, fíjate, esa es mi respuesta a tu pregunta, ¿no? Ah, por cierto, es muy importante, y no se olviden, ¿no es verdad?, que cuando tú estés haciendo esa referencia, ¿no es verdad?, estás haciendo, elaborando tu marco teórico, si es necesario que tú aclares algo en algún punto, ¿no es verdad?, y que no necesariamente tiene que estar incluido aquí en tu párrafo, entonces tú puedes colocar un pie de página. Colocando en tu pie de página, especificando, ¿no es verdad?, aclarando. Bien, eso no sé si estaría contestando a todas tus preguntas o quedaría algo suelto. Muchas gracias, doctora. Entendido. Ok. Doctora, Bien, buenas entonces, noches. Buenas noches. Buenas noches, Sí. doctora. Yo tengo una pequeña consulta, ya que estamos hablando del marco teórico, del marco conceptual, la hipótesis y demás. Quisiera saber en base a qué métricas, a qué variables o indicadores se basa la UPEA en sí para decirnos, digamos, si nuestro perfil o claro, nuestro perfil es a nivel licenciatura, a nivel maestría o a nivel doctoral. Por favor, ¿podría absolverme esa pregunta, doctora? Ya, eso es simple, eso es simple. No es que la UPEA se base en algún, no sé, parámetro que tú digas, ¿no es verdad? Sino que a nivel mundial, a nivel global, una tesis doctoral tiene que ser propositiva. Eso es algo que está establecido. Tiene que ser propositiva. Entonces, cuando tú presentas una propuesta, ¿no es verdad?, que es el perfil, dentro de aquella tiene que estar una propuesta. Si no tiene esa propuesta, entonces, básicamente no está dentro de lo que está establecido a nivel general. En todos los programas doctorales, tú vas a ver que tiene esa esencia de proposición, ya sea ya sea una propuesta teórica, ya sea una propuesta práctica, pero sí tiene que tener esa propuesta. Bien, tiene que si bien no obviamente en el perfil no va a estar desarrollada, pero sí va a estar descrita. Va a estar descrita tu propuesta, hacia dónde vas a dirigir y qué vas a lograr, cuál va a ser ese plus dentro de tu investigación. Bien, ese es el detalle. O sea, no es algo que la UPEA haya establecido, eso está establecido en toditos los programas doctorales, en toditos. Y eso es a nivel mundial. Si tú te vas a España, te vas a Estados Unidos, te vas, o acá dentro de Bolivia, te vas a la, qué sé yo, a la San Simón, te vas a la San Francisco Javier, ¿no es verdad? Siempre te van a decir que la tesis doctoral es propositiva, siempre.
toda la vida, a cualquier programa doctoral que tú ingreses, esa es la norma. Esa es la exigencia que se hace. Ese es el detalle, ¿no? Eso está normado. No es algo que la UPEA o que cualquier otro programa doctoral se haya inventado y haya dicho y se haya imaginado que esto sea así. No. Eso es algo que está normado a nivel global. Es una exigencia a nivel normal, ¿no? Entonces, para ser reconocido como programa doctoral, tiene que cumplir todas las exigencias, ¿no es verdad? Ese es el detalle. Bien. Muchas gracias, doctora. Ok, Álvaro, dime, levantaste la mano. Sí, buenas noches, doctora. Dos preguntas, me llama mucho la atención. Lo que nos ha mostrado como la idea a defender, me gustaría un poco cómo es la estructura de la idea a defender, porque ahí he visto una frase que está ahí resaltada, que es como una afirmación, ¿verdad? En primer lugar. La otra, por favor, relacionada a lo que acaba de decir. El objetivo general, entonces, tendría que ser un objetivo de proposición. Eso es lo que estoy entendiendo. Por favor, doctora, gracias. Claro que sí. Ya, a ver, esto está resaltado. Bien, ¿esto por qué es resaltado? ¿Por qué he resaltado? He resaltado para, bueno, mostrarles que dentro del marco teórico, lo que está haciendo el autor es empezar a buscar, ¿no es verdad?, a estructurar su marco teórico en base a esta identificación. La idea a defender es una propuesta, es una idea que tú tienes, qué es lo que vas a hacer en tu propuesta investigativa. Bien, si ustedes ven acá, es un enunciado. Bien, la diferencia con la hipótesis es que en la hipótesis tú sí o sí tienes que establecer tus variables, ¿no es verdad? Y tienes que, bueno, una vez que establezcas tus variables, tienes que sistematizarla, tienes que conceptualizarla, tienes que poner sus indicadores, ¿no es verdad? ¿Cómo la vas a medir? Todo. En cambio, en una idea a defender, no. No haces todo ese trabajo, pero sigue siendo una proposición, una idea, ¿no es verdad? Que tú la vas a enmarcar acá. Este autor, ¿qué está diciendo que va a hacer en su trabajo de investigación? Acá, para que no esté resaltado, ¿qué te está diciendo que vas a hacer? Bien, ¿qué te dice? Que él, la idea que tiene dentro de su trabajo de investigación es un modelo de evaluación institucional. Esa es su propuesta, ¿no es verdad? Recordemos, es propositiva. Eso implica que el autor ha revisado, ¿no es verdad?, exhaustivamente y ha comprobado que en esta época, esta universidad, que hablábamos de San Francisco Javier, no tenía, ¿no es verdad?, un modelo de evaluación institucional que mida la calidad de la educación. Bien, eso te estaba diciendo. Como no tenía, bien, entonces el autor está proponiendo para toda la universidad realizar un modelo de evaluación institucional. Es un trabajo macro. ¿Por qué es macro? Porque está albergando absolutamente a todas sus carreras, a todas sus facultades. No está, si sería micro, hubiésemos hablado de una sola carrera. Pero no, en este caso está hablando de toda la universidad, de toda San Francisco Javier. ¿Bien? Esa es lo sustancial de la idea a defender la parte que te diferencia de una hipótesis. También es algo propositivo, ¿no es verdad? Ahora bien, en el objetivo general, tú ya planteas tu propuesta. Ahí tú ya estás proponiendo cuál va a ser. Estás estableciendo tu propuesta. Entonces, yo estimo, bueno, no es que estimo, sí, en el objetivo general está planteado, ¿no es verdad?, el diseño, bueno, no recuerdo bien cuáles eran las palabras, ¿para qué te voy a mentir? No recuerdo, hace tantos años que elaboré la tesis,
Pero está el establecer, el diseñar un modelo de evaluación institucional que mida la calidad de la educación y que no recuerdo bien cuáles son las palabras exactas del objetivo general, ¿no? Pero ya en tu objetivo general, tú estás estableciendo tu propuesta, ¿bien? Ahí, fíjate, ahí tú, en tu objetivo, tú ya estás diciendo cuál va a ser el alcance de tu trabajo, cuál va a ser la complejidad de tu trabajo. Si tú dices analizar o describir, esa no es propositiva, o es propositiva, ¿no? ¿Verdad? No es propositiva. Dentro de tus objetivos específicos, ¿no es verdad? Irán todas aquellas acciones que te van a ayudar a cumplir tu objetivo general. Y de tu objetivo general tiene que salir tu hipótesis o tu idea a defender. No nos olvidemos. Tenemos que tener una relación directa entre el título, entre el problema, entre tu objetivo general y tu hipótesis. Si tú utilizas un término diferente a calidad en tu hipótesis y en tu título utilices otro término, no hay esa relación, por más que sean sinónimos. Entonces, es recomendable utilizar el mismo término, no sinónimos. Bien, entonces esa es una observación que te van a hacer. ¿Por qué está utilizando términos diferentes? Si tiene que existir una relación. No, cuídense de utilizar sinónimos. Preferentemente utilicen los mismos términos, por más que haya un montón de sinónimos, ¿no? Esa es una recomendación. Ahora, disculpe. Dime. Sí, justamente, doctora, sobre lo que usted indica sobre la idea de defender y la hipótesis, bueno, usted indicaba de que, bueno, una de mis consultas es esa, ¿no? De que en qué casos utilizar la idea de defender o en su caso una hipótesis. ¿Por qué le pregunto esto? Porque me surge la duda. Yo, por ejemplo, a un principio había hecho un planteamiento de una idea a defender dentro de mi tesis, de mi perfil. Y bueno, mi investigación está enmarcada en el paradigma positivista y tuve observaciones en relación a que, por ejemplo, el haber planteado una idea a defender no iba con el paradigma que yo estaba planteando para mi tesis. Lo mismo ocurría, digamos, en el sentido del marco epistémico que había elegido. Entonces, ahí a mí me surgía la duda porque, y bueno, yo de alguna forma quise entender, o de alguna forma, ¿no? Quise hacer entender a los tribunales por qué, digamos, yo estaba planteando así, pero ellos un poco de forma directa me dijeron que no iba en relación al más que todo al paradigma que yo había planteado, que es el positivista, que tenía que ser sí o sí una hipótesis y bueno, contemplando las variables y demás. Entonces, eso es mi duda, doctora, porque yo acá veo que, por ejemplo, usted hace relación a la idea de vender al modelo que está proponiendo. De igual forma, yo en su momento había propuesto también o incluía en mi idea defender a esa propuesta, o sea, hacía alusión al modelo que también yo estaba planteando. Pero sin embargo, surgió esa observación y bueno, tuve que cambiar nomás, ¿no? A hipótesis y eso era mi duda, doctor. Ya. Bueno, y yo te absolvo la pregunta, pero antes de responderte, y yo les digo que más adelante dentro del módulo nosotros vamos a ver la hipótesis y vamos a ver la idea de defender y vamos a hacer estos ejercicios que estamos haciendo acá para que ustedes ya entiendan, comprendan, manejen todo lo que es la hipótesis y la idea de defender. Bien, eso más adelante dentro del módulo lo vamos a ver. Pero me adelanto, ¿no es verdad? Cuando yo utilizo una idea a defender y cuando yo utilizo
¿Dónde está? Una hipótesis. Bien, para que no estén muy separaditos. Cuando yo utilizo esta y cuando yo utilizo esta. La hipótesis yo voy a utilizarla cuando mi investigación sea cuantitativa. Ahora, si tú me dices que has planteado el positivismo, eso es parte de una investigación cuantitativa. Entonces, sí o sí tenían que observarte. Bien, cuando yo utilizo la idea a defender, cuando estamos hablando de una investigación cualitativa. Bien, ahora, cuando estoy hablando de una investigación mixta, cual y cuantitativa, yo puedo utilizar idea a defender o hipótesis. En las investigaciones mixtas, yo puedo utilizar cualquiera de las dos. Pero cuando, claro que eso dependiendo de mi enfoque epistémico, dependiendo de mi paradigma y del enfoque mismo que yo tengo, ¿no? O sea, que he establecido, ¿no? Entonces, fíjense, la principal diferencia que les va a guiar. Hipótesis, cuando mi investigación es cuantitativa. Idea a defender, cuando mi investigación es cualitativa. Eso directamente, recuerden siempre. Cuantitativa, hipótesis. No hay otra. Cualitativa, idea a defender. ¿Bien? Es por esa razón que te han observado. Ahora, yo me imagino, la verdad es que no tengo plan de estudios de ustedes, de los módulos, pero yo me imagino que han debido llevar algún módulo de epistemología. ¿Han llevado? Hola. Sí, doctora, hemos llevado, creo, si no me equivoco, uno de los Bien, primeros entonces módulos. ahí nos Sin embargo, esta aclaración que usted nos hace no nos han hecho, ¿no? Lo que básicamente se ha visto en el módulo es las diferentes epistemologías que, digamos, podríamos aplicar. Pero que yo recuerde, en ningún momento nos hacen esa aclaración que usted nos hace en este momento, en qué relación tiene que tener con el cuerpo, con los demás acápites de la investigación, digamos, ¿no? Entonces, es bueno y le agradezco esa aclaración porque, bueno, si en su momento yo había aplicado eso, es justamente porque no tenía muy claro esa cuestión, ¿no? De cuándo aplicar una hipótesis o una idea a defender y, bueno, su relación, ¿no? Tanto con el paradigma que se aplica y el enfoque epistémico. Entonces, bueno, en el módulo, como les digo, no recuerdo que nos hayan indicado esa relación que tiene que haber, ¿no? Simplemente nos han hecho referencia a las diferentes epistemologías que podríamos aplicar. Gracias, doctor. Ya. Lo que yo voy a hacer, bueno, no me comprometo, pero sí lo voy a intentar hacer, es un cuadrito donde ustedes tengan más o menos los principales modelos epistémicos, ¿no es verdad? Y cuál va a ser la secuencia, es decir, a qué van a responder. A ver, me explico mejor. Voy a ver qué modelos epistémicos son los más utilizados, porque hay varios. O sea, les han debido pasar bibliografía donde hay varios y hay los originarios de donde han surgido otros modelos epistémicos, ¿no? Entonces, yo voy a ver cuáles están más identificados con el área de educación, ¿no es verdad? Y cuál es su relación con el paradigma, qué paradigmas podrían utilizar, qué enfoques, pero denme tiempito, porque eso hay que construirlo, hay que revisar la bibliografía y hay que construirlo, ¿no es verdad? Para no
pisar el palito y decir, ah, la doctora me dijo, y por ahí me equivoqué, ¿no es? Por ahí se me fue algún término, y después yo colgada, ¿no es? Entonces, denme tiempito para preparárselos eso, ¿bien? Sí, doctora, le agradecería y bueno, yo creo que también los compañeros porque creo que esa guía es importante, ¿no? Como le decía, si bien en los módulos llevamos cosas importantes, pero es importante conocer, digamos, la relación que ya tiene que tener dentro de la tesis con todos los componentes que se tiene que utilizar, ¿no? Y una estructura así que tal vez usted nos pueda proporcionar sería muy útil en ese sentido, ¿no? En más o menos tener una guía de cómo realmente se tiene que organizar la tesis, porque por ahí surgen después ya las observaciones, ¿no? Con los tribunales y demás, y al final, como uno como estudiante, siempre tiene las de perder, ¿no? Porque justamente no tiene esa idea de estructura para defenderse, ¿no? Entonces, a uno le dicen esto y bueno, asume nomás, ¿no? Entonces, yo le agradecería, doctora, que por lo menos lo que usted disponga nos pueda guiar en ese sentido, empezando desde el marco epistémico, por los paradigmas hasta llegar justamente a esto, ¿no? Al planteamiento de la hipótesis o ya sea idea a defender, en qué casos y demás, la relación con los métodos de investigación, algo así, doctor. Sí, yo se los voy a preparar, ¿bien? Pero sin embargo, yo te anticipo, no es que bueno, lo que pasa es que como ustedes ya han llevado el módulo de epistemología, entonces el tribunal supone que como ya han llevado, entonces conocen esa secuencia de que si eligen el modelo epistémico, qué sé yo, del realismo, entonces por lógica uno de sus paradigmas es el positivismo, ¿no? Y el enfoque de la investigación puede ser cuantitativo, ¿no? Entonces, si el enfoque es cuantitativo, o sea, tengo un tipo de investigación, ¿no es verdad? Cuantitativo. Entonces, ¿qué utilizo? Ah, en el cuantitativo, ¿qué me habíamos dicho? Hipótesis. No puede ser idea a defender. Entonces, coloco una hipótesis, ¿no es verdad? Y a ver, ¿qué instrumentos yo voy a utilizar? ¿No es verdad? Entonces, ese es el detalle. Ahora, por ejemplo, uno de sus compañeros me decía del tema este de los objetivos, ¿no? Entonces, sí o sí, cuando estoy conceptualizando acá, planteando mi objetivo general, puede ser diseñar. O quizás, pues verá, como es propositivo, mi tesis es propositiva, no debe diseñar directamente, yo pongo proponer, ¿no es verdad? Proponer un modelo de evaluación institucional, ta. O sea, y yo le soy sincera, yo no recuerdo cómo está mi objetivo general descrito, no les miento, me espera tantos años. Entonces, tendría que haber estado una palabra sinónima de proponer, si es que no es la palabra proponer, ¿no? Y ya en mis objetivos específicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a describir, ¿no es verdad? Voy a identificar, voy a analizar, voy a diseñar un modelo, ¿no es verdad? Eso tendría que ser la secuencia la secuencia de la propuesta de mis objetivos, ¿bien? Entonces, queda pendiente. Me han dado tarea, qué abuso, ¿no? Entonces, queda pendiente hacérselos ese cuadrito. Como les digo, voy a revisar la bibliografía para no cometer errores, ¿no? Y enviárselos, presentárselos acá en el módulo y obviamente compartírselos a través del grupo. Bien. ¿Algo más que quisiéramos acotar? Bueno, ya se nos pasó la hora y no hemos terminado y no han hecho su presentación. De su práctica.
¿qué les parece si me conceden unos 5 o 8 minutitos más de su tiempo? ¿Puede ser? Claro, doctora. Bien, entonces hagamos una cosa. Lo que pasa es que estamos avanzando un poquito lento y tenemos un programa que seguirnos, ¿verdad? Que cumplir. Y yo quisiera terminar el programa. Entonces, para ganar tiempito, vamos a hacer un pequeño avance. Bien. A ver, déjenme. Ay, esta barra chinchosa. Vamos a avanzar un marquito más, por favor. Habíamos visto el marco teórico y el marco conceptual, ¿no es verdad? Nos tocaría ver el marco referencial. ¿Bien? Dime. Sí. Dime. Hola. Ya, hablemos sobre el marco referencial. Bien. El marco referencial considera que el conocimiento considera al conocimiento previamente construido, pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. Bien, por tanto se considera las investigaciones que son parecidas al tema de investigación. Bien, entonces, ¿cuál es el contenido del marco referencial? El marco referencial alberga todos los aportes teóricos, metodológicos, propositivos de estudios o investigaciones realizadas e incluso experiencias similares al objeto de estudio de la temática que se quiere investigar. Ustedes ya han hecho ese estudio. ¿Dónde? ¿En qué parte? En la primera parte. ¿En qué primera parte? En esta. En esta. En el estado del arte. Ustedes ya han hecho todo, presentando en el cuadro, ¿no es verdad? Han hecho todo ese estudio. Entonces, en el marco referencial, ustedes van a asumir todos esos estudios que han presentado, ¿no es verdad? Que ya los tienen y que los han elaborado para presentar su perfil, ¿no es verdad? Y van a tomar como punto de partida. Ahora, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus objetivos? Asumir un conocimiento de estudios sobre el tema en otros contextos. Analizar las experiencias de intervención en situaciones similares y evaluar las principales tendencias. Bien. Ahora, ¿cómo se construye el marco referencial? La construcción del marco referencial implica a tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, mi estado del arte, básicamente, ¿no? Lo que implica que cada investigación se apropia de parte de la estructura empírica, teórica y existente. Lo que decíamos, nosotros no vamos a copiar el marco teórico de una investigación X. No, lo que vamos a hacer es guiarnos de esa estructura o de 2 o de 3 estructuras para que nosotros construyamos la estructura de nuestro marco teórico, ¿no es verdad? Ahora, el análisis, ¿no es verdad? Así, todo este análisis que vamos a realizar de todo nuestro estado del arte tiene que estar al momento de construir nuestro marco referencial, al momento de escribirlo. El análisis tiene que ser la descripción y la explicación de la propuesta investigativa. Por tanto, estará enriquecida con el conocimiento, los hallazgos y las propuestas y constructos teóricos expuestos desde otras investigaciones que aportarán a la construcción de la propuesta de la investigación. Bien. Entonces, básicamente, el marco referencial es un resumen del estado del arte en torno a cómo se llevará adelante el proceso de investigación. Bien, entonces, básicamente el marco referencial es este, ¿no es verdad? Un resumen. Recuerden, el estado del arte está presentado mediante cuadros, ¿no es verdad? Separadas una investigación del otro, ¿no es verdad? Hemos identificado sus partes principales y hemos hecho el análisis correspondiente. Ahora, en el marco referencial,
Vamos a presentar un resumen de todo este estado del arte en torno a qué, a cómo se va a llevar adelante el proceso de la investigación ¿de qué? Del tema que estamos proponiendo. Bien, ese es básicamente el marco referencial. Bien, entonces con esto habríamos concluido el módulo de la clase de hoy día. Bien. En una consultita, doctora. Claro que sí, dime. El marco referencial no es igual que la metodología de desarrollo. No, no. ¿Por qué? La metodología es el método, la secuencia que tú vas a seguir, cómo te vas a guiar para construir, qué método, cuáles son los lineamientos, las inclinaciones, ¿no? Que vas a tomar, ¿no? Si vas a hacer un estudio primero de ir de lo general a lo particular, o vas a desmenuzar en partes tu investigación para luego componerla según todo, no. Lo que te está diciendo que el marco referencial que vas a hacer, vas a ver todo tu estado del arte, lo vas a resumir, pero ese resumen, ¿no es verdad?, va a estar, ¿no es verdad?, enfocado al cómo tú vas a proceder para realizar tu investigación. Recuerdan que en su perfil hay un acápite, creo que es el último, que dice procedimiento de la investigación, ¿o me equivoco? Sí, doctor. No, no existe, doctor. En No, el sí, perfil, está, ¿no ve? sí, está, doctora. Está ese detalle, ¿no ve? Creo que es el último, no recuerdo bien. Sí, es el Pero último. está el procedimiento de la investigación, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué tú es lo que vas a hacer? De ese resumen que tú estás sacando, de toda la bibliografía, tú vas a agarrar ese resumen y lo vas a plasmar en el procedimiento de tu investigación. Bien, vas a asumir, ¿no es verdad? Por ejemplo, me imagino que la primera parte de tu presentación, de tu procedimiento de investigación, vas a identificar y analizar, qué sé yo, los métodos de enseñanza aplicados en los estudiantes de X lugar, ¿no es verdad? O de X colegio, o de X distrito, ¿bien? Entonces tú en tu estado del arte tendrás, ¿no es verdad?, documentos, habrás encontrado algunos documentos que bueno, te estén diciendo, te estén hablando sobre los métodos de enseñanza y cómo están siendo aplicados, cómo han identificado. Entonces tú vas a relacionar ese resumen con ese procedimiento, cómo tú estás llevando adelante. Eso es lo que tienes que hacer en el marco referencial, ¿no? Básicamente. Doctora, una precisión. En la matriz de consistencia sí está el procedimiento de la investigación, pero en la estructura del perfil, el documento oficial con el membrete de la Universidad del Alto, no está ese punto. Tal vez en mi caso, por ejemplo, he tenido que articularlo al punto, bueno, si bien en el diseño de investigación como complementación, ¿no? Precisando un poco. Ah, ya, perfecto. Sí está, pero sí estaba, ¿no ve? Aunque no esté en el perfil, sí estaba en la matriz de consistencia. Tienes razón. Bien, pero está. Ahora, ¿de dónde saco mi procedimiento? ¿Cómo voy a cómo voy a contextualizar mi procedimiento de la investigación? Respondiendo a mis objetivos. O sea, mis objetivos específicos tienen que estar relacionados a cómo voy a proceder para desarrollar mi investigación. ¿Por qué están en relación? Porque mis objetivos específicos son las acciones que yo voy a asumir para alcanzar mi objetivo general, ¿no es verdad? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Bien, yo estoy analizando de qué actividades, qué acciones yo voy a cumplir dentro de mis objetivos específicos, para eso visualizado, para alcanzar mi objetivo general. Entonces, si yo tengo en mis objetivos específicos ese detalle, entonces eso se va a plasmar en mi procedimiento. ¿Por qué? Porque en mi procedimiento yo estoy estableciendo qué pasos yo voy a seguir, cómo voy a desarrollar mi trabajo de investigación para lograr alcanzar mi objetivo general y probar mi hipótesis, ¿no es verdad? O alcanzar mi idea a defender.
Bien. Ese es el detallito del marco de referencia. Doctora, una consulta. Dime. Dentro del marco referencial, entonces, también se puede incluir algunos aportes teóricos o metodológicos que, digamos, otros estudios han tomado en cuenta y que nos puedan servir de alguna manera, ¿no? Puede ser, no hay ningún problema. Pero usualmente lo que haces es directamente aplicarlos a tu investigación. Pero no hay ningún problema. Tú puedes presentar dentro de ese marco referencial, ¿no es verdad? Puedes presentarlos, puedes asumirlos. No hay ningún problema. Puedes presentar y decir, ¿no? En tal autor se está estableciendo esto, por tanto, en el trabajo de investigación que se está encaminando, se va a hacer alusión o se va a sustentar o se va a tomar como guía el procedimiento que el autor X ha trabajado, ha realizado, ¿no es verdad? Puedes asumirlo de esa forma. Gracias, doctora. Bien. Ok, entonces muchísimas gracias por sus contribuciones, por sus participaciones, ¿no es verdad? Espero que hayamos podido responder a todas sus inquietudes. Bien. Espero que les guste las clases. Bien. Entonces queda pendiente que bueno, no hemos podido exponer, que tenían que compartir acá los conceptos, ¿no? Entonces eso me los van a enviar al WhatsApp, que bueno, ya lo tienen ya hecho, ¿no es verdad? Me los van a enviar. Ya saben, para los que no tienen, este es mi teléfono. ¿Dónde está? Ay, no lo encuentro. Bueno, es 793-214-92. ¿No es verdad? Ese es el número telefónico mío. Para que ustedes puedan enviar sus trabajos. ¿Bien? Entonces nos estaríamos viendo mañana a las 7. Y bueno, gracias por su participación, por su paciencia. ¿Bien? Muchas gracias, doctora. Tengan buenas noches. Doctora, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, doctora.